Tesalónica Guacuera PPTINJA. Baisha pamba pina koina ama ju maina wuru mayan de nyan nerem dia pobi ding de programa entero que vaya en dulce vaquera vagina que adurador hermano para en el pastor Emilio Vázquez estaba con el abogado del departamento de Itapo peina llevita sobre TV Oñón de Paiteiga toda maisha ya una coedición número 741 de adurador hermano para 741 de mayeque avenida Aguinú ñande putu bombare te atem ya pobe abe waktu hasat putu computadora ya poñan de video te sana anga muy pastor Sergio David baisha página y ponante pa hoy putu hoy calmi hoy putu tema gatu oma gatu hoy pataigo de ko yuru veina digo pashigo pastor Sergio ponande va excelente ella ya vete muy bonita pero tiene abrazo de espalda para temporar y que espera jape y llama ame más 595-985-162-975 pende pobe moi que tu amo echa pembula pende mensajito mi que hay pireña en bremi a pesar de que no hay mi mía bailo mi taquina hanya ni mongueta ni cupitupe ni porandupe va yureba y apo ni emboe ya yureñan de rupe y ta ira de te pega tu amo echa hopitulo mi también le bendición mío yurea oración ayuno vigilia ya de colonita. Ya recuerdo ahí enseñan de servicio de consejería, no hay mi ¿no? Ya yo de consejo a veces hay situaciones muy difíciles por ahí y nada, pero ya superas patas y naloita, pues ya veí, ya de coñan de preguntas y respuestas, fuera siempre ñamba pues nada. Grupo fuera Harupija, Tapisa fuera o Ñumanguesco y no ponandu, o yureñan de estudio, yureñan de evidencia, ya va apoyar servir lo mitad de China. Ahí traigo a las pintas, allá es sata, vamos a ver qué pasa con si se puede, si hay posibilidades ya de que nos alcance también a nosotros el estudio de Marco, pero en guaraní, en el programa Caija Torah. Bueno, ya no está, y no lo está, a ver, la vende pedido, pues allá, y segunda Tesalonicenses, ellos budina. Y que potaite, y no, güey. Cuando ahí lo están yureina, pues para la, entre hechos de los apóstoles a Marco en guaraní veces añade el año de va evan de yo pastor Sergio namba leía botaina que estudio Marco en guaraní que hija Torah ve bueno ya llevamos en cuenta eso más 595-985-162-975 ves ahí en el línea de contacto lo intenta pero pica tú me llevas a vive en Buse miramos pendeceda que a mí ven tengo ven ofrenda a mí línea personal giro personal billetera personal viaja ahí ya le coge ahí giro Tigo, billetera Tigo 0985-6898-24 que tú me llevas a peare ahí la peruca semión más la pendiente puto mi que tú ya avanza ya ese con ministerio ya le coge billetera electrónica Wally a bueno que tú llevas a peare ahí lo está y ande rique cuera tapizada paraguayo cuera en dudas y na teta ambuere y que tú llevas a Western Junior Hueruca mi jamala y apoyo y donativo y ofrenda misa todo suma de a poco pensando iba niño putión que se bendecir veja se añe a ver estudio rebe por bendecir con el estudio para mandar baño en ya por vigilia vender bien se la y catua ya por vender el hermano bueno y sí hay que apoyarnos algo y a ver cuestión de la Biblia bien escuché que usted no da cena de coi a ver la número o hijina con anga Biblia bien orecoveti hermano Alejo Robadino orecojina con anga me esta la número peñe monguetaminas en 10 manera pero es versión 2023 será espectacular oña nevim 0981 25 68 19 venir contactadas en 10 van a hablar de lo que sí que el precio está lo mitame en 10 vea la trato bella con lo en 10 con él lo recogen
Pues es que a niño vende pa yepe ahí, digo que daje pues no me. 0981 256819. Alejo Robadín, en el hermano, Oreco Biblia Bin en venta. Bueno, Shana de Cuay Purú Aramante. Gracias ahí, Alejo, ahí o una CPTI, Arecoma, en la su coro, 2023 Biblia Vince, o tono, a ver, potando de Oreco, vende por ahí, gracias que, hermano querido Alejo Robadín. Bueno, a ver. Algo ya le comí aveina. Sí, YouTube. Y en me cada hija Torah en hija ya listo. Estudio blico moraní cada hija Torah. Facebook Emilio Vázquez. WhatsApp a tu ya pero mañana el número 0985 162 975. Pejimonguetana MPM Alejo Robadindi Otayo lo instala y ese tiene que hablar con él como va, es cuestión de pago y eso es hermano. En 10. Más verme la número. No, la Biblia es en diario, no es en bachatico copia de PDF. No, en diario hermano, el purete. Y que tú a ver, corría la cámara y sacamos, a ver, ¿cómo se ve? Ahora la se ve, hermano, y estuche y Paugo. Edición El Candelero de Luz. Tercera edición 2023 llevaba. Biblia Bin. No, gente, tiene todo, ¿no? Hay una copia PDF. Bueno, WhatsApp, sí. MPM la número 0981 25 68 19. Vea el número, que anotaje. Peñimón que tague, gente. Ya ella. Digo, pregunta ya, después vienen de programa Penguaná. Sí, y ahí queda 4. Sí, ya, los videos ya fueron hasta 740, estamos a la hora, estamos 740 edición más 740 videos me llamó Pastor Sergio, o sea, y vale gota pizza. Os invité, Facebook a YouTube. Facebook es que no ves Caneman, vaya, ya compartí, Maguri. Y manda, yo compartí ya, se tiene que salir y PGK topa manejar. Sí, se mandó a pointe, está ya ahí. 739 a 740 rupiguri, ese fue, vaya upira, jueves mo, y vaya upiguri allá. Sí, jueves son más upiguri. Bueno. Y ese amigo, a ver. ¿Y qué tal con Anga verso 1 Tesalonicenses 4 a partir del verso 10? ¿Sí? ¿Lo gustáis alguno de? Bueno, y si alguno me quieren sacar del grupo, después el problema. Se gusta perder y tema, ya capaz de verme la evidencia. No es que yo le considero a ustedes paganos. O sea, más la PNP ya puede haber en mía, la PNP ya puede haber idolatría. Shepico la puedo considerar pagano. Pero ingo la PNK la, con el perdón de la palabra, la pende cupu no pajangua. Pero y PNK la sangaría. O sea, nadie, yo no le estoy, yo llego a leer la escritura, llego a leer la escritura. Lo que son idólatras. Y aunque no le gusten a ustedes, eso es paganidad. Y si ustedes son practicantes de paganidad, ¿qué son? Así que no importa. Lo siento mucho. Si me van a sacar el grupo, chao. Y ese amigo, a ver, otro caigo más. Imposible, no podemos justificar sí, las prácticas. No podemos justificar las prácticas paganas. Bueno, nos están en duda. A ver, 4:10. Digo, vaya mañana, según primera.
y que en este asunto nadie atropelle ni engañe a su hermano, porque Yahweh es el que toma venganza en todas estas cosas, como ya le he dicho y advertido, porque Elohim no nos ha llamado a la impureza, sino a la santificación. Ese está en el 7. Yo ya expliqué ya. En cómo vivir en santidad. Bueno. De hecho, lo están haciendo con todos los hermanos por toda Macedonia, pero les exhortamos, hermanos, a que sigan progresando aún más en cuanto al amor fraternal, ¿verdad? Sí, en cuanto al amor fraternal. Hay que progresar en eso. Hay que progresar en el amor fraternal. Hay que practicar en la santificación, en la santidad. Ya prosperarán los hitos. Ya sean adelante, ya jana ese, la tibula ya retrasado, mía. Aparece y Pablo ya puedo ir, ya pe ahí pona. Pero ya progreso, más progreso, progresando aún más, y bebé, verso 10. Haciendo así con todos los hermanos está por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Ese es Reina Valera. Bueno, ya progresaron, para algo la se siempre cotidiano ya aprender algo de la escritura, pero ya por el cadena, ya estudia venamos, ya topa ver más respuesta. Dejen duro que audio ya poco de 2 o 3 años atrás. Regenduro el mismo tema con anga ya tocar la pina esta que ven va más ir a bueno o progresado. Tengo ya progresar en lo espiritual y en el amor también. O sea, ya cómo se demuestra la prosperidad en el amor. Va, ese ya es sacado y todo se demuestra por las obras, hermano. Las ayudas mentalmente, de ayudas ese prójimo mentalmente, bomba, ella pues esa caja malas ayudas. Oye, en envío con mismo como ves. Mentalmente en de juicio donde ella pues va bebé no, ya acaricia y mimi, ella porta por en die, somos comprensivos con ella, ya no es romántico y mimi, ya yo ahí ya pisan y mimi, ya tan ya pisan la patrona que y todo se expresa con todo lo que sentimos. En cuanto al amor, hay cosas que tenemos que demostrarlo con obra manera. Ya convertí ya en acción material. Bueno, usted te iba a decir que haga pisaña taina que bebe por lemón. Bueno, tengan por aspiración vivir en tranquilidad, ocuparse en sus propios asuntos y trabajar con sus propias manos, como le hemos mandado. Justamente cuatro versículos no está dice Arajá en cuenta y no puede los hermanos. Que todito de esto habla el capítulo 3 de segunda de Tesalonicenses. ¿Qué te parece si hacemos ya después un resumen para no tocar el capítulo 3 y así entramos ya en el estudio de Marco en Cagatora? Qué barro, o sea. Entonces ya pota capítulo 2 vende segunda Tesalonicenses ya resumí yo el capítulo 3. Ya puma pesa. PTI estudio pues ya puedo pesa. Maiseco Juan acá o Efesio Juan o Maisa. Uno de los estudios hicimos así, PTI más o menos ya resumí bande más porque el mismo valento. A ver, coge y cuaco tema de más o menos en el versículo capítulo 3 segunda Tesalonicenses, pero ya no está más sugerencia. Debemos una pena sugerencia, los hermanos. Importante página. Así como están sugiriendo el estudio de Hecho y de Marco en guaraní. En cabeza Tora. Uno de los dos ya se está ahí. Bueno. Entonces, había nota mi, segunda Tesalonicense hasta muy vaina. Capítulo 2. Resumen con el capítulo 3.
Capítulo 2, resumen con el capítulo 3. Bueno, anotadísimo. Otra sugerencia, pero no hay por ahí, bueno, entonces ya va a ponerlo y tal, y a ni la ñara gane, ya llegó la bomba a poner, ya ñembo excusas, el code vividor, entre, en la congregación de tesalonicenses había también personas así, ñembo letradito. Bueno, tengan por aspiración vivir en tranquilidad. 11. Y que procuréis tener tranquilidad y Reina Valera. O sea, procuremos de vivir anillas de cao y ñande la lío, ani oñande ya se cala ñande a problemar. Anillas de calle ocasiona problemas. Ñande ya hay la tranquilidad. Si hay ser tranquilo. Jamás se hay ser tranquilo, o se la pisado y se está tranquilo ahí. Va eres a crear su problema. En cuanto a lo que a mí depende, yo tengo que buscar mi tranquilidad y la tranquilidad de los demás. Allá. 4.3.11 yo. 4.11. Lleva un capítulo. Mañana hablé con... a veces explica por ahí donde digo y con imagina. Aspiren a una vida ordenada, atendiendo a las propias necesidades y trabajando con las propias manos, como se lo hemos mandado. Aspiren a una vida ordenada. ¿Cómo podemos vivir una vida ordenada? Va a decir para Catilla. Obedecer, exactamente, siempre obedeciendo. Esa está en desorden la de obedecer la ñanderube, es la palabra. Donde estudiaron las Sagradas Escrituras, obedecieron mis mandamientos, y ñande en permitido y vigente. ¿Dónde está el desorden ahí? En síntesis, enseñan de Pablo que obedecer los mandamientos a picota y lore. Ya yo, rico celo y tal la y lore. Hoja samimi la raya. Mocane semimi la cosa. Bueno. Japea, la ñande, va ese tío era pe. Ese tío era pe llamo albañil cuero y purúa pe omo oga pe trompo y sambu nunca. Plomada, ay, hoy tapato Sergio, gracias. Plomada, la ñande plomada, la ñande afirmar, la Torah, el estudio de la Sagrada Escritura, los mandamientos, la obediencia, para un hilo, línea, derecho, firme. De mañana bello veo pereina. Que la ñande roga para mi oñi que iba ahí la porte. No, pero si un ñande nivela. Importante con Jay Quash. Conducirse honestamente ahí. ¿Acaso entre los creyentes en el Mesías había ladrones? Ahí 4.12, Reina Valera 4.12. A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. A fin de que os conduzcáis. No, a ver dónde ir. Acá no dice que hay el término honradamente, donde dice que es escuela o montado inde, o sea. Perseguí ves acá ya la honradez, peico pona, peico y lo de pena pilla pues y bahía. Pena peñe motín y na pe violar los mandamientos. Vivir honrada, la única manera de vivir honradamente es aferrarse a los mandamientos. Anire montaje. Vamos, pues, no robarás. Ajá, de mondado bien honrado. Y está. Todo tiene que ver con el mandamiento ese. No, a ver, no quiere decir que había ladrones allí. O sea, Pablo no es que está diciendo pende mondaco pelleja que ni que pe monda, no. El término la dice se ocupa perseguir que pe cocuá. Ani pe sacar mal ejemplo, ani pe ya po iba ahí a peñe motían más. Ani pe motila ñanderupe el Mesías ve a la ñande yero viaje se cuenta. Vivir honradamente. Y es a mí bimbe un baile runde pea para que se conduzcan honestamente, sí, ser honesto,
Ni vos ni por joder sea, ni vos actuar con artimaña, sinvergüenza a ti. Cañan de ni a tu ve, me ya, pues ya jode, y mi niña de apisabe, por cana ser hermano, anga tal fecha, tal coro, vamos a gobierno también, nunca más de aparecer y terminó la hermandad. Ahí ya tú oís. Pero ya, Pablo no habla de que había eso, pero no ñeño, pero yo sé que hasta hoy hay testimonio de que ocurren esas cosas, ¿no? Oye, sucede. Se salva mina hermanos, anga coro, ve como a satandeja, que a moja, como a la coro, ni gatuigo hermano, ni yaigo hermano, y yapu. No quieren no pagar. O si no, algunos ñemos quinino. Otro tú no veis la congregación, vea, no aparece veis, o cambiáis número, y ya vio, o como otra congregación, vea. Si no por WhatsApp, no hemos congregado, o lo pasa ahí, o deja pisar. Eso no se hace. No es sinvergüencía. Es pecado ese papá. Mm, honestidad. Los hijos del Todopoderoso ñande ya era un día tuya hijo la mi mundano cuera sinvergüenza y cojacho. Hay que cuidar de joder. No, cuidado con eso. Ñande ya tuya practicado mía. La mentira, claro, la mentira es deshonestidad. Salir de la honestidad es cuando falsea lo justo. Pero ya se va y te mandé. Es falsear la romana ese papá. Ande ya pongo de falsear man de romana, la romana con medida justa ya de fábrica. Amba oye pues alguno mocan y yo le lengüeta hija ojo de jamás pisar. Ande de ya puno de falsear la verdad. En contra, ya no son honestos. Al mentir ya, pero ya encima de la honestidad ya hay que más en falta, en pecado. No interesa la mentira que sea. No, yo digo, la experto, güey. O inventado y ya puja ojo de gilas a pisar, o sea, le miente, le estafa y le roba. Ahí no llegó hermano. Copiaitera, es un hijo de la tiniebla que nimbo hermano ahí no, güey. Bueno, Pedro, hoy digo le me hago ñan de apite y hace oña coñan de apite por las ñan de guay por lo mío ya retractado que de la fe. A pesar de que la oñemo hermano, oñemo ojo a la congregación, peja en de man, hambrena y por un término bíblico, por tu chao, por joder, ahí va pues ya pola y golpe. Cuidadito con eso. Ni que ñande ñe antoja ñande, ni se te ocurra pa yo. Es pillayo. Más vaya viva. Oye, me baite eso lo mío de. Bueno. Tampoco queremos hermanos que ignoren acerca de lo que duermen. ¿Sí? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Ahí? ¿Cuál sería la diferencia de dormir y morir? Según aquí, en todas las versiones, Pablo usa un término como si fuera que los muertos solo duermen. Es un paralelismo. ¿Sí? Para el Mesías y para el Padre. Porque el Mesías no hubo hoy por el poder del Padre, lo ya podemos la resurrección. Como que la chubecueran dos asai las tiempo ñande ya o hasajaisa ya ñande de la y pucutila. Chubecueran manabo especialmente para el Padre que emite el poder de resurrección de Israel Mesías para él. Coñande ya quién de hoy. Ñande monbalta de la muerte. Allá. Es como un dormir para ñande siempre me ñande gente fuera ayer o via o manoma como que están muertos, están durmiendo allá. O hubo ver Mashiach con el poder del Padre, o ya pudo ver la resurrección y pudo la trompeta o pacta lo mina. Ya ahorita esa mío senda y vive transformado y cosas tremendas de verdad. Y andego con palabras de niña imaginante y nada por la UP momento con maleteira. Así que acá la palabra dormir equivale a morir, hermano. No es que otra cosa.
Eh, y eso no te puedo decir ya. La arema no parece soñaje. Si estás muerto, estás soñando o estás en un estado de sueño. Por eso quizás Pablo usa el término, no digo Pablo, donde el Mesías mismo, Lázaro veía que ahí Lázaro está durmiendo. No entendí, no, no más ellos. Vemos hoy por ande malate. Va, eso ya ego ve, oye yo la sinomía, oye ego. O sinominia. Término o significa la misma cosa, pero en otra palabra. Eh. Un miago ya estudia pa hoy ve ahí la Biblia ya entendés hoy paralelismo, hoy repetición, sinomía o sinominia, metáfora, metonimia, parábola, analogía, de género literario, puntos literarios, gramaticales, a veces. A mí anda ya pillando a veces ñande hasta un de chule hace. Ahora, si se ha topado con este documento, justamente acá me preguntan, lo único que tenemos bíblicamente que alguien murió y resucitó y pudo haber contado que se experimenta es Lázaro. Ahí está el tema. Pero no tenemos bíblicamente nada de lo que declaró él lastimosamente, o cuál es su opinión, y mi opinión es lo mismo, Daipori. O sea, se hace cargo de este documento, si un bebé ya estudiado un Juan a presentar, a compartir, es un documento acerca de, pero es apócrifo, pero aún así, no figura y de Lázaro. Para Lázaro la escribía pues supuestamente allá la o resucitaría. Ajá, eso según los propios documentos, pues, Lázaro de ir y que ojos a en el cielo, ni que estaba en el paraíso, ni que nada. Ni que estuvo soñando, ni que vio cosas, sino que solamente es y que o en donde o abrir las esajas, yo topar Mesías, en ese documento, según es apócrifo, ese coger el evangelio de Lázaro, me dice. Pero no habla nada de cosas así que nosotros creemos o que se enseña en algunas congregaciones o denominaciones, el sueño de o manoa, y alma soñar, cosa hermosa. No sabemos ya, no sabría decirte. Mandé realmente algunos humanos puedo resucitar cuando dije ya o un beguaño de catuña en Potavia y esto hubo son de cosas la aerobia pan de cualquier cosa y no hay documentos de CGTAECA donde Lázaro con su testimonio después de resucitar o alguien que haya resucitado no de por qué va ahí. El Mesías mismo, el Mesías muere. Y él nos habló de qué vio cuando en su estado de muerte. Bueno, se va a ver por lo menos porque la escritura no. Es negativo contradecir la escritura. Oye, vengo a ti predica ya porque dónde están los muertos. Este versículo y usted ve la no que ya no tiene conciencia y está ahí, está estático. Entre los muertos vimos al Mesías el Todopoderoso allá, o no quiere decir que todos están muertos. Esto de que se sueña y de que se está en el paraíso y que esto que aquello, todos son mitologías, porque hasta la resurrección no hay cosa buena. Hoy con resurrección, matar de resucitar y me morir la paraíso, verdad, resucitar llega. No hay sentido, hay una sola resurrección, los que murieron en el Mesías. O si no, dos resurrecciones de Cotaco. Hagan de Manuel, resucitamos ahí mismo en la paraíso. Y cote que tengo un estudio del paraíso donde es. Daja, y no la me ve ya ve la pejopata upe ven va pues cota la paraíso hija
Va, es tiempo para mopa, ahorita la paraíso se ya poco y estudio y a compartir lo mitad. Que el paraíso, acerca del paraíso. La ina la lo ita hija esa la mano allá de homo pebe veo uta el Mesías, entonces dos veces resucitada. ¿De cuánta resurrección habla la Biblia? Ella tiene mi y no encontré tan mal. Cuando hay mano resucitada y mismo paraíso, veo el Mesías, la pina resucita, va, esa tal resucitamos, hermano, llega, viejo, vamos paraíso, pero resucitamos, a ver. Nos pega, no nos para, hermano. A pedir en el juicio final la segunda resurrección. A ver, ya trata más, güey. No cuadra, no cuadra. De IJ, pues sí, culpando de IJ, vea. Bueno, allí, ¿qué tal? Pues vean, güey, segunda Tesalonicenses 4. Vamos a hablar un poquito de ese de 13 al 17 ahora. Al 18. Ya, pues ya aclara para ahí, pues este chimba, ahí lo mitad. Pues ves, 13 al 17. Bueno, 18 no ya. Ahí está, Pepe, y tampoco queremos, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Eh, Duermen, los que han muerto, hermano. Sabemos que están muertos. Su conciencia está, no tienen conciencia de nada. Porque si tienen conciencia, pues dejo de eso deja responder tan debe. De mundo iba a decir ya. No, están muertos. A ver, pero si creemos que Yahushua murió y resucitó de la misma manera, por medio de Yahushua, Elohim levantará con él a los que han dormido. El poder de resucitar que va a traer el Mesías es del Padre. El Padre y Puruta y Taira de Catuan, enseñan de Moingo de Payir, a la yande, pues. A ver, y otro. Es imposible obedecer esta parte de la escritura porque Pablo nos pide no entristecernos si nuestros familiares mueren. ¿Cómo vamos a estar alegres? Bueno, 4:13. Y es a mí tampoco, hermano, queremos que ignoren acerca de lo que duermen para que no se entristezcan como los demás que no tienen. Bueno, Pablo Gómez cante tiene palabras de consuelo. Como que inde anina de perder la esperanza, como que un mindore coya yero viañan de yareja oikoa muerto en su delito y pecado con ana toma novia y porque con algo no se sabe más nunca más hay gente cuando yo topa ve más vea nos resucitamos hay para vida eterna y andé sin embargo ya después esperanza porque ya hay cobelliguita. Ahora hay un tema muy importante acá. Pablo pensaba que en esos tiempos iba a venir el Mesías. Por eso también se expresa así. Y tener razón. Y tengo tristeza allá. Pero Pablo Goñe en el sentido de que anilla perder la esperanza de que yo sabéis majaja que opa maja. Todo terminó. No. La muerte también es un comienzo. El principio de un comienzo nuevo. Si morimos en el Mesías. Ya estamos asegurados ya. Que ahora el Mesías ya puata. Allá yo topada, hermano. O que mañana de ese parabeta. Eso nomás es la esperanza que Pablo está queriendo transmitir. O sea, obviamente, según ahí, ni que Nenacet ni que no, ya va a haber un vacío, obviamente, pero tenemos un consuelo allí de que ya yo topa lleguita ya resucitada. Ahora, pero no se llaman baeben, están muertos en su delito y pecado, no hay cual se venían de ya, ni la vida en el mandamiento. Un mío no estoy pues, no se sabe más no yo se sabe más, güey. Porque según la escritura, esto se levanta para el juicio final para horrenda expectación. Pues no. Pero antes con la apóstol Pablo y Iseo, Pepe. La otra mitisebe tiene un poquito de esperanza para el pueblo. Bueno, pues le decimos esto por palabra del Maestro. Nosotros los que vivimos y que hayamos permanecido hasta la venida del Maestro, de ninguna manera precederemos a los que ya durmieron. Ahí está, verso 15, ve. Talemín de Reina Valera. En el verso 15, Pablo mismo piensa que cuando viene el Mesías es un Itaitiví, güey. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor.
que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Ñandena ya te donde amo, ahí se cuera mi o manoraea o resucitata, o transformada. A upei ñandeña ahí vivos y Pablo, o sea, allí. En ese entonces Pablo todavía creía, bueno, de Pucubema con la venida del Mesías. Si nada más no yepemos, hay por lo menos la humo al Mesías. Él pensaba así. O sea, eso quería decir que para Pablo era el tiempo de la venida del Mesías, era en esos tiempos, en esos años. Apenas segunda vez ya esa tajina anga ani que dependen botavidas y Pablo. Y APM la del Mesías ya o umaja. Ni por carta ni como que orero ni va a ver allá. Es como que Pablo me en cuenta que no hubo ahí al Mesías allá hoy Martín grupos no ya el Mesías ya hoy como la resurrección ya la resurrección pues dice que ñande ya robía su peja ya recibir el Espíritu Santo allá a nueva vida, nueva criatura auspiciante con la resurrección. O sea, con esa doctrina otro grupo estaban oñotín y cueñan de la esperanza, porque según se recuerda la resurrección se recuerda es aceptar al Mesías, es recibir el Espíritu Santo, es vivir peti nueva vida en comunión con el Mesías. Pero para Pablo eso no era la resurrección. Para Pablo la resurrección es literal, se papá hermano, de cuerpo y upe y tuyupa y copacho y herea ejecupa ahora el Mesías un pedazo de cuerpo como hasta glorificado. Eso es lo que Pablo predijo. En ese quiere que tengamos esperanza. Pero va a aparecer en otro grupo. Anga segunda Tesalonicenses ve mañana. Ahí está Pablo, no, a mí que pero voy a timiar. Es decir, en este momento, Pablo, en el año 51, Pablo, y bueno, probablemente, ya hemos hecho este ejemplo, más o menos 4 años entre Shaman y Pablo, ¿en qué año muere? Año tío Pastor Sergio Pablo Manuel, año 66-67 más o menos. Bueno, entonces, desde el 51 al 61, 10 años, más o menos 10, 14, 15, dentro de 10, 15 años, por lo menos gusta el Mesías, ya más o menos calculando era Pablo, ya es por lo que escribió acá, ya. Pero no, eso no quiere decir que él no profetizó allá, él no puso la fecha. Bueno, así que, porque si creemos que él Yahoshua murió y resucitó de la misma manera, ñandé y cobeta, pero ahora a ñandé ñaña vivo, o sea, pensaba él que iba a estar vivo, pero eso no anula esta enseñanza. Aunque Pablo Manoma, Anoibema vivo, o ahora el Mesías, ñandé ñaña vivo, ñaña transformatan, ñaña manomo, ya sufrita ti transformación, pero los que están muertos, y si viene en el Mesías alguien upado punata con un cuerpo resucitado. 1 Corintios, vaya tu día, Maguri. 15, 50, sí, 50 en adelante. Pero ya estudia para Maguri. Bueno, porque el Maestro mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de príncipe de los mensajeros y con trompeta poderosa, y los muertos en el Mashiach resucitarán primero. Ahí está. Luego nosotros los que vivimos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube de Irigina Amoite, tercer cielo, para siempre. Para salir al encuentro del Maestro, donde en el aire. Es lo que Pablo te está narrando es bueno. Lean a Mateo capítulo 24, ahí, güey, con el Mesías vienen los santos ángeles. Los ángeles ya de ya rata, y me jabe. Hayan de Huerajata hacia el Mesías, hacia las nubes, no te dice que te va a llevar en el cielo, en el tercer cielo, es J y quemo, y Moiteje, Pitaja, no. Pues ya, el tercer cielo va a descender sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 20, 21, me veré. Cielo nuevo, tierra nueva, y la ciudad santa, la nueva Jerusalén. He visto la ciudad santa, la nueva Jerusalén descender, o huir, o descender, o aterrizar, o huir en el planeta Tierra. ¿Entendés? O sea, el paraíso va a estar en la tierra. Claro, es importante el tema del paraíso ya maneja por nada, porque si no, ñeñe con un dipata. Y aquí el tema es encontrarnos con el Mesías, dice claramente en las nubes,
en el aire, dándote a entender que va a ser algo sobrenatural y vamos a ser tomados por los ángeles. Se ni pe puedan dulce de lamba, esa porque no describiría ahí la lamba. No sé, yo nunca volé, será. ¿Cómo será esa sensación de volar hacia el Mesías? Y no sé. Ni avión, pues ni ayupi. Legalmente. A Pepe Yapillata. Y de allí para el festejo de la boda del Cordero, o sea, de allí, primer paso, ¿no? El mini juicio, la recompensa, el tribunal del Mesías y Agubú Pablo, repartija del reino, va poco responden de acuerdo a la guía, pues en el reino hay. Y después la boda del Cordero, pues todo eso ya en Israel. Todo eso ya en Israel. Bueno, ahí no muy te vaga, hermano, lo siento. No hay un versículo que te diga que ahí va a ser todo eso. Okay. Por lo tanto, consuelo ese uno a otro con estas palabras. Bueno, allí purú como consuelo. No todo está acabado, no todo termina con la muerte. 4:13-18 se refiere a la resurrección de los justificados en el Mesías y no a una resurrección en general que será luego del periodo milenial. Solamente la resurrección general universal, donde todos van a levantar los impíos, los malignos, los violadores, los asesinos. Ese va a ser el juicio final, después del periodo milenial. 1000 años después, para juicio ese papá. Ese arrebato será hasta en las nubes, en el aire, y no en el tercer cielo. Si vaya a aclarar, Magurí, ya respondí recién. ¿De dónde sale esta doctrina de que nos dijeron que seremos arrebatados en el cielo si realmente, como usted dice, la Reina Valera dice también en el aire, en la nube? Y vamos a ser realmente más, lo inventar, pues, no se mandó de mí. ¿Quién digo era que inventó eso que todo el mundo van a ser arrebatados en el cielo? Unas malas interpretaciones. No hay versículo bíblico. La reunión general de todos los escogidos se hará en torno del Mesías en el aire, nube, es decir, hacia arriba, tomados y llevados luego el Mesías desciende en Jerusalén, Apocalipsis 14:1. Allí será el tribunal del Mesías. Vamos a ser llevados por los santos ángeles hacia el Mesías. Y ellos topados, bebé. Bueno, Jerusalén. Ahí en Apocalipsis 14:1 el Mesías desciende en Israel. Allí será el tribunal del Mesías. Romanos 14:10-12, 1 Corintios 3:10-15, Mateo 24:29-31. Bueno, va a bandera ya por ahí. Va a bandera predicar ahí. La de predicación pico, ojo por la Torah, ojo por la escritura, ya es a mí. Pues la escritura va a ser el fuego. Si tu obra no pasa el fuego, tu obra va a ser quemado. Si fue o Caracas, lo que sea. O sea, la de predicar que no hay ni sentido. Entonces, o caipata o pean tengo. Y salvata pone, hay recompensa. Vemos ahí que hay recompensa. Por las obras, papá. La salvación no es por obra, por la recompensa. O sea, la apertura de la salvación, la puerta de la salvación es el sacrificio del Mesías y la fe en eso. Pero después, que ahí papá. Y ella pone. Porque ahí no hay recompensas por las obras. Apey, dele, y no oíamos este Apocalipsis, último y te ven el juicio final del trono blanco. El juicio va a ser por obra, man. Bueno. Anguetea me mandé más o menos cómo va a ser el acontecimiento. Me mandé Anguete. Ya te di el Mesías. Después del Mesías vemos en Apocalipsis que desciende en Israel 14:1. El tribunal, cierto, la recompensa. Romanos 14:10-12. Pero no tan más o menos pea la orden y catú pecha probablemente. 1 Corintios 3:10-15, porque para la fecha la ya topa. Esa modelo que tú ya mujenda, voy ya tipo álgebra, agrupación por términos, estudié igual acá, vea. Bueno, Mateo 24:29-31. Y el resultado ya, ahí podemos ver.
Luego las bodas del Cordero, Apocalipsis 19, 9, nave, otro versículo. Mateo 22, 1, 14. Ahí está. Bueno, ya lo está, ascendemos hasta el Mesías. Bueno, de color hermano fuera y con la yeto pago a su bebé. Ya Israel ve. Bueno, mini juicio, el juicio empieza por la casa de Elohim. De con ella por ahí, ella por ahí, nosotros hemos echado demonios en tu nombre, pero no, de guardáis los mandamientos, cuando no siendo igual, a la final, de por y premio, no. En duda, Andy. Llegó a predicar, y también la yaja pataja, cielo bella reina, no, a ver, de por y para escrito. Bueno, pero no hay por y para escrito, a ver, si ya me están de la recompensa en bue, de ahí cuando hay la verdad, no hace pecha y muagri, oye, uy, con de la verdad, no, nada, ni, bueno. Y esa está bebé, se salvará, pero su obra no. Ni acuerda y nada. Y si alguien le enseñó con mala intención, falsa doctrina, ni ahí llamo, ay, oye, bebé, vengo en 723, venele. Obrero de iniquidad, cuando y cuando se bebé, de los mandamientos, de la obediencia al Padre, heredia. Ambos decentes, pero otros haisa. Ahí da mini juicio, en duda. Ahí ya tendrían, va la ñambo, es no está sin nega, tú ya puedes sin recompensa. Y vemos ahí en 723 que algunos inclusive se creían religiosos trabajando en el reino y no, quedan apartados. Ni recompensa, ni reinado, ni nada. Ule. Bueno. Y bueno, hoy más. Veamos más o menos la que tú ya compartís a pecho para capítulo 4. Primera Tesalonicenses. Y vero ñe ponandu fuera, no, y que tú ya por alma 595-985-162-975, ya sean los grupos o en privado, ya responde también acerca del arrebato y el juicio, el mini juicio, tribunal del Mesías y el periodo milenial. Bueno. Ella llamamos ella pues piñando limpia poco si era guay y yo topata con era muy shalom bendiciones hasta mañana manteca con gaitatura.